particular quisiera partir con una pequeña, una hoja que no sé si la puedes compartir, Seba, que tiene que ver con los temas de diagnóstico en una empresa de servicios. Yo creo que la metodología que está en el manual de apoyo a los mentores es bastante buena. Yo creo que no tiene mucho sentido hacer una guía especial para empresas de servicios. Yo creo que las empresas de servicio tienen la mayoría de los problemas comunes con cualquier otro rubro, pero hay algunos elementos que creo que son importantes considerar en el diagnóstico, y eso es lo que reuní en una PPT que tiene una sola hoja, digamos, en este momento. Dame un segundo que se me corrió la pantalla aquí. Ahí está. ¿Esta es? Sí, justamente. Entonces, los elementos a considerar, digamos, en una empresa de servicio, cuáles son los temas importantes. Primero es que en una empresa de servicios lo que uno vende es intangible. Y eso, a diferencia, ¿no es cierto?, de cualquier otra cosa que uno va y compra un auto, sabe que tiene cuatro ruedas, tubo de escape, motor, etcétera. En una empresa de servicio en general, porque hay empresas de servicio como el agua potable, donde está claramente identificado el servicio, pero en las empresas de servicio en general, lo que uno vende es intangible, y eso es la principal fuente de problemas, porque lo que uno está vendiendo no necesariamente es lo que el cliente está comprando. ¿Mm? Podemos tener alguna situación que nos haya tocado a todos, ¿no es cierto? Cuando vamos de vacaciones y reservamos un hotel, ¿mm? Uno ve las fotos, se imagina un montón de cosas, pero cuando llega al hotel no necesariamente es lo mismo. Entonces, es súper importante que el emprendedor, digamos, tenga claro cómo asegurar que ambas partes entienden lo mismo, ¿sí?, de lo que estoy vendiendo. Cuando yo porque básicamente en los servicios uno crea cosas, ¿sí?, y la creación es de acuerdo al requerimiento. Entonces, si Seba tiene un problema, yo voy a ir, lo voy a escuchar y en base a eso le voy a proponer una solución. Pero no necesariamente la solución a la que vamos a llegar al final va a ser la que él esperaba, ¿sí? Y esa es la brecha de expectativas que es tan importante reducir lo más posible para evitar problemas, porque eso es un elemento que es importante considerar. O sea, estamos vendiendo algo intangible y tenemos que asegurarnos desde el primer momento que eso intangible, que ambos entendamos lo mismo. Otro elemento importante es que la producción del bien se hace en conjunto con el cliente. A diferencia de una fábrica de Coca-Cola, donde yo tengo un montón de activos, ¿no es cierto?, para generar productos, acá el producto lo vamos a desarrollar en conjunto con el cliente. Si vamos a desarrollar software o a construir una casa o a hacer un servicio de aseo, lo que sea, siempre el, el cliente es parte muy importante de la producción y debe estar involucrado desde el principio y durante todo el proceso. Son elementos que tenemos que considerar en el diagnóstico. Es decir, en fondo, ¿a qué voy? Que si estamos haciendo apoyando algún mentí, es asegurarnos en el diagnóstico de cómo él toma las medidas del caso, ¿no es cierto?, para que asegurar la participación del cliente. A mí me ha pasado muchas veces que un gerente de finanzas es el que hace el negocio con mi empresa, en este caso, pero después nunca más participa en la reunión, en las reuniones de desarrollo, y manda gente, delega este proyecto en otras personas de su organización, y cuando llegamos al final nos damos cuenta, ahí aparece nuevamente el gerente de finanzas y dice, no, pues si esto no es lo que yo quería. Bueno, pero es lo que tu gente me dijo. Y ahí obviamente produce un problema de satisfacción que es muy complicado. Otro elemento es la metodología. Aquí, sobre todo en las empresas cuando parten, y esto es experiencia directa mía, digamos, cuando partí como contaba con un hermano mío, partimos en esto, nosotros vendíamos y entregábamos el servicio. Y por lo tanto, el cliente sabía exactamente lo que estaba, a quién le estaba comprando, lo que sabíamos cada uno de nosotros. Pero cuando uno empieza a crecer un poquito, el servicio ya no lo entrega el dueño de la empresa, sino que lo entregan personas que él ha contratado. Y no necesariamente esas personas van a entregar el mismo servicio. No tienen la misma, no necesariamente, digamos, tienen la misma actitud, la misma predisposición a resolver el problema del cliente.
A veces saltan pasos que son importantes, que nos van a rebotar más adelante. Entonces, es súper importante asegurarnos que existan, de la experiencia nuestra, digamos, checklist para cada actividad que se va a desarrollar en este proyecto. Porque eso nos asegura que no se nos quede nada afuera. Y eso también es parte de la metodología que una empresa de servicio, por chica que sea, debería tener. Mayor razón si es chica. Entonces, también esa es una de las preguntas que es importante revisar en el diagnóstico. El, Cuando uno parte con su empresa, ¿no es cierto? Uno no suelta la pelota, o sea, cuando le pasa algún problema, da la vida porque en el fondo es su empresa y si no lo hace, va a tener problemas para comer a fin de mes. Eh, el equipo de trabajo de la empresa no necesariamente, último se busca otra pega, pero para uno tiene puesto todo su recurso y esperanza en esta empresa. Entonces, es súper importante poder transmitir eso al capital humano que hay en la empresa. Nosotros siempre, dado que nuestro rubro era muy técnico en la parte de servicio, eh, uno tiende a pensar que el conocimiento es lo importante, pero la verdad que lo más importante es la actitud. O sea, para contratar a alguien, la actitud es lo que importa. El conocimiento se puede enseñar, se puede traspasar. ¿Mm? Y por último se subcontrata, pero si la persona que va a entregar el servicio no tiene la actitud de, de servicio, justamente, de dar todo lo que sea necesario por el cliente, vamos a tener también un potencial problema. Por otro lado, en una empresa de servicio, a diferencia de otros rubros, todos venden. Normalmente son proyectos que duran mucho tiempo que duran un lapso de tiempo grande y vamos a tener gente nuestra trabajando en el cliente y esa gente debería estar con las antenas muy paradas, ¿no es cierto?, para poder escuchar posibles otros problemas que hayan y ver, en el fondo, identificar oportunidades que nos puedan ayudar a nosotros a vender. También es importante la continuación de capital humano, ¿no es cierto? Todo lo que la gestión del conocimiento. En una empresa de servicio no hay stock, no hay una bodega donde uno guarde cosas. Una gran diferencia. También una ventaja, ¿no es cierto?, es que los activos que se requieren para una empresa de servicios, en el caso de ser un servicio de consultoría, son bajos. Es solamente personas. Personas, pero tienen que estar con una metodología adecuada, etcétera. Y también hay que ir guardando todo lo que se produce. Lo que yo produje en un cliente, si le vendía a una empresa de, qué sé yo, una fábrica de arroz o una minera, bueno, eso mismo desarrollo que yo hice con este cliente minero, a lo mejor lo puedo reutilizar en otras empresas mineras y por lo tanto es importante tener algún sistema de gestión del conocimiento que permita reutilizar lo producido en cada uno de los servicios. Ahora, creo yo, los elementos más importantes de una empresa de servicio es que la relación es de largo plazo. ¿No? Y aquí, por eso, yo creo que tiene mucho en común con el matrimonio también. ¿No? O sea, en la medida en que uno es una relación de largo plazo y por lo tanto debe cuidarla en todo momento. ¿No? Eh, Idealmente, un cliente satisfecho, ¿no es cierto?, nos va a durar para toda la vida. O sea, nosotros tenemos clientes que tienen 20 años con nosotros trabajando. Y uno debería tener como objetivo, ¿no es cierto?, que ojalá que mi teléfono celular, ¿no es cierto?, esté en los favoritos del cliente. De tal manera que cuando él tenga un problema, ¿no es cierto?, inmediatamente, Jorge Cepeda lo voy a llamar. ¿Mm? Esa es como la medición ya de haber llegado a un nivel especial. Un tema que está muy de moda hace rato ya, es el tema de la experiencia del cliente. ¿Mm? O sea, si yo como cliente tengo una mala experiencia con una empresa de servicio, no vuelvo más, así de simple. Y por lo tanto, es muy importante medir cómo el emprendedor, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo el diagnóstico, una pregunta importante es cómo mide la satisfacción del cliente. Cuando uno se separa, ¿no es cierto? No se separa de un día para otro, no es que un día amaneció enojado y se va el cliente. No, se va a ir porque ha tenido pequeñas insatisfacciones durante el proceso que finalmente se acumulan y el cliente dice, bueno, mejor no sigo con esta empresa. Es muy importante que existan elementos para medir la experiencia cliente
y también idealmente planes o estrategias, ¿no es cierto?, para poder registrar y mejorar la experiencia de este cliente en todo el proceso de entrega del servicio. Algo que se está usando bastante en empresas, tal vez empresas un poco más grandes, es lo que llaman el gerente, en inglés digamos Customer Engagement Manager, que es la persona que está a cargo de cultivar, hacer que ese cliente, digamos, crezca con los servicios de nuestra empresa. Por eso está el monito este aquí del cazador y el granjero. En los El vendedor normalmente es un cazador, ¿cierto? Va, busca una oportunidad, pum, dispara y va a buscar otro. El negocio de servicio es todo lo contrario. Es instalarse, es un granjero, tiene que cuidarlo, tiene que alimentar los animales para que crezcan y después la temporada siguiente volver a hacerlo y se va a quedar para toda la vida. El cazador, que es más el vendedor, o sea, más como caricatura, digamos, pero el vendedor de productos va avanzando. El granjero, el vendedor de servicio, se queda. Y, y es de ahí entonces que tenemos que buscar hacer experiencias memorables para el cliente. Yo la semana pasada conversando con un cliente, un amigo en realidad, a esta altura, que es dueño de una empresa de productos químicos, y me contaba, dice que un cliente de una mina lo llama desesperado, una minera, lo llama desesperado porque necesitaba urgente un químico que estaba agotado en Chile, no hay en ninguna parte. Mi amigo dueño de la empresa tampoco tenía el producto, pero le había vendido mucho producto de eso a otra empresa minera. Bueno, el tipo lo que hizo fue que agarró un avión, se fue a Antofagasta, consiguió con el otro cliente que le diera un par de estas bolsas de productos químicos y se las fue a entregar al que estaba desesperado necesitando esto. Ese cliente, lo más seguro es que va a seguir para toda la vida con él. O sea, ese nivel es ya casi heroico, ¿no es cierto? Pero es muy importante esa actitud con el cliente cuando uno está en los servicios, porque son cosas intangibles y al final lo intangible, la única manera de crear relaciones es a través de experiencias personales, buenas experiencias personales. Probablemente un empleado cualquiera en la empresa le habría dicho, mire, no tenemos stock y chao, se va. Este personaje agarró él, se fue en avión en la noche, arrendó un auto, le llevó el producto en persona. Eso obviamente que le va a generar muchísimos negocios para adelante. Entonces, la experiencia cliente es donde tenemos que asegurarnos que nuestro mentí esté trabajando en eso. O sea, no es la buena experiencia cliente no es producto de la casualidad, es algo que se planifica, se define, etcétera. Y finalmente, el flujo de caja es un elemento que para mí es central en las empresas de servicio. Eh, ¿Por qué? Porque el flujo de las platas está muy desfasado. Depende del proyecto, obviamente, pero si son proyectos de largo plazo, hay que hacer una inversión muy grande como emprendedor en mantener, en el fondo hay que pagarle sueldo, ¿no es cierto?, a todo el equipo que está trabajando, pero el ingreso no lo vamos a recibir hasta probablemente que se cumpla un hito específico y financiamiento es un problema. Eh, Nosotros afortunadamente en el caso de empresa, digamos, hasta ahora hemos logrado funcionar siempre con platas propias, digamos, sin pedir préstamos, pero obviamente no es la realidad de todo el mundo. Pero las empresas de servicios, sobre todo servicios de consultoría, desarrollo, mueren por falta de plata. ¿Mm? O sea, es necesario tener la plata todos los meses. Eso obviamente es igual en todas las empresas, pero a diferencia de una empresa de otro rubro, en que uno vende y recibe la plata a 30 o 60, 120 días, pero ahí está, digamos, la plata. En una construcción, en un desarrollo, la plata va a llegar cuando terminemos la pega. Y si lo hacemos mal, nos vamos a demorar más todavía en recibir esa plata. Y el costo, por supuesto, va a seguir aumentando. Eso yo diría son como los principales elementos a considerar desde la experiencia mía, insisto, eh, en el diagnóstico de una empresa de servicios. O sea, yo creo que son cosas que no estaban, que yo no encontré, digamos, en el manual de apoyo a mentores, que es muy bueno y que tiene, yo creo, todos los conceptos generales, pero en el caso de servicios, creo que estas cosas son importantes. Eh, Eso es, que ahora abierta la conversa. Obviamente que
si de acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿no es cierto? Hay otro elemento que a lo mejor se me haya pasado, bienvenido y lo agregamos a los temas de diagnóstico después, digamos. Así que, no sé si tienen alguna consulta, comentarios, aportes, bienvenido. Hola, primero muchas gracias por tu conversación, que la encuentro bien interesante. Y, y quería conectar este asunto con el tema de la mentoría de los servicios. Creo que Ujú. uno de los puntos súper importantes y que está contenido también en lo que tú mencionas, la consistencia en la calidad de lo que se está ofreciendo y el papel del cliente como repetidor, porque uno de los elementos claves para el marketing de cualquier cosa es la generación de confianza. Cuando tienes un negocio nuevo, tienes tres problemas, que son los tres los resuelves con marketing, que son la visibilidad, comunicar elementos de confianza y que haya una acción. Pero el tema de la confianza, sobre todo en los pasos iniciales, está en la referencia de nuevos clientes y la referencia de esos clientes que dicen, oye, ve, ve con este señor que es el que te puede ayudar, este es el que te va a resolver. Y el caso que mencionabas del cliente con el producto químico es alguien que definitivamente le va a recomendar ese proveedor, probablemente a todos menos a su competencia directa, no vaya a ser cosa que lo tomen también como ventaja diferencial. Claro. Pero eso, un punto clave del inicio y la continuación de cualquier negocio es eso, la generación de confianza y los testimoniales y las recomendaciones de clientes satisfechos son fundamentales. Eso. Efectivamente, Y un sí. poco de background de eso, también estoy en el área de consultoría, estoy prestando servicio de consultoría desde mi propia firma desde el año 2008 y, y, y antes de eso, pues lo hacía internamente dentro de las corporaciones. Pero fundamental, la confianza. Y suceden cosas como las que mencionas y aprovecho y cuento algo anecdótico. Hoy me escribe una cliente a la cual le hicimos alineación estratégica, le construimos su sitio web y le empezamos a manejar sus redes sociales hace como 15 años. Mira, Y la señora, 15 no, 12. Pero la señora llamó hoy porque tiene un negocio nuevo y dice, quiero el mismo servicio, quiero la misma calidad de servicio que me diste hace 12 años. Y por supuesto, esa persona también se lo ha comentado a sus amigos, allegados, otros profesionales. Eso es fundamental con los servicios. gracias, José Antonio. Efectivamente, no le di énfasis, pero sí, definitivamente en la venta, sobre todo, es clave. El cliente quiere ver a otro, digamos, pues, sobre todo cuando estás haciendo los primeros contactos en que no te conocen. O sea, uno puede tener muy buena disposición, un PowerPoint fabuloso, ¿no es cierto? Un buen discurso de venta, pero al final lo que el cliente, mientras no te conozca, necesita referencia. Es súper importante, sí, así, sí. Súper, gracias. Ahí Francisco también había levantado la mano. Ah, Sí, déjame bajar mi mano aquí. mira, yo en realidad tenía tres consultas relativamente puntuales, básicamente porque, bueno, yo me dedico en varias aristas, digamos, al emprendimiento, en particular a la innovación de negocio, desde distintas aristas también, desde una incubadora, una universidad, etcétera. El tema es que siempre eh, algunas situaciones puntuales que siempre nos van consultando, ¿no? Sobre todo cuando son, digamos, proyectos que ya están andando y de alguna forma tienen que ir mejorando en el fondo su gestión las ¿Mm? cifras que buscan, las métricas. Entonces ahí me nacen siempre tres dudas al respecto de servicio. Una es que, o sea, me nacen en particular, yo algo de conocimiento tengo, pero siempre hay este tipo de consultas las que te voy a hacer ahora, en el fondo. Una es cómo ellos pueden medir el grado de satisfacción que no sea necesariamente encuesta. Cómo, o sea, si el diagnóstico, cómo uno puede diagnosticar una proyección efectiva real, dado, o sea, que contraste a veces, por lo general contrasta entre lo que la visión del emprendedor tiene versus lo que realmente debiese empezar a proyectar.
dada una situación en la cual, o el contexto en el cual, o la industria en la cual se está desenvolviendo. Y finalmente, siempre piden, digamos, o van buscando algunos mecanismos y ahí consultate alguna experiencia al respecto, sé que cómo ese tipo de proyectos o empresas prestadoras de servicios pueden dinamizar o flexibilizar en base a escenarios, digamos, que de pronto pueden ser complejos. Sin mirar muy lejos, obviamente, estamos muy conscientes de lo que pasó con el tema del COVID, con muchos tipos de servicios. Entonces, nada, es básicamente eso que entre los tres está muy correlacionado. Entonces, quería consultarte tu experiencia al respecto, Jorge. Gracias de antemano. ¿no? A ver, yo creo que en la primera pregunta, digamos, ¿cómo medir el grado de satisfacción? Eh, Ciertamente lo mencionas tú, digamos, pero las encuestas es la manera importante de hacerlo, o lo que más se usa. Otra buen indicio, digamos, son los testimoniales. Creo que José Antonio también lo mencionó. Cuando un cliente está dispuesto, digamos, a hacer una hoja, un flyer o un video hoy día en YouTube, etcétera, eh, ciertamente te indica que es un cliente satisfecho. ¿M? Entonces, pero las encuestas siguen siendo el elemento más concreto de medición. Hay algunas técnicas, el NPS, digamos, hay algunas metodologías que se han desarrollado, pero la experiencia nuestra ha sido ir midiendo en cada etapa del, del servicio, digamos, o sea, cuando se hace el levantamiento de requerimientos o diagnóstico, ¿no es cierto? Después viene el diseño. Y yo mencionaba algunos checklists que tenemos en cada una de esas etapas. Parte de las actividades que están detalladas en esos checklists es la respuesta del cliente a cómo se sintió, cómo estuvo en eso. ¿Mm? Eso es una forma, yo creo, eh, no hay otra. Finalmente es un tema súper subjetivo, ¿ya? No es fácil de medir, ¿no es cierto? Cuando a cada rato nos llegan encuestas, ¿no es cierto? Por distintos medios, ¿no es cierto? En caritas, qué sé yo, pero que al final pueden parecerme hasta poco serias de repente, pero creo que no es una buena manera amistosa, digamos, de saber cómo te fue, ¿m? Cuál fue tu experiencia. Con tu Pero la permiso, más, Jorge, sí, por favor. quería sumar también, cuando hablamos de encuestas y de investigación de mercado, lo más básico que uno aprende cuando se mete en ese tema es que hay las encuestas, o digamos, los instrumentos cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos es cuando uno hace entrevistas personales, que puede ser también, pero Claro, esas entrevistas personales uno descubre a través de eso cuál es la actitud general y cuáles son las vías e incluso son la base para el diseño de las encuestas donde vas a medir. O sea, en el primero generas cuáles son las preguntas que quieres hacer, entiendes la actitud general y con claro, las cuantitativas, cuando uno dice, oye, voy a preguntar esta cosa, un tipo de servicio del 1 al 10, ahí estás midiendo y entonces allí lo haces de una manera más masiva, donde claro, puedes empezar a sacar promedios, índices, etc. Pero es donde en una conversación más o menos libre, detectas cuáles son los puntos que realmente quieres medir. Y eso es fundamental. Y creo yo, hay que tenerle cuidado y mucho miedo a las modas. Porque, por ejemplo, lo mencionaba Jorge, el NPS, que es el Net Promoter Score, o sea, el, claro. el índice de tu recomendabilidad. Te preguntan qué tanto recomendarías este servicio. Y me pasó, no sé, hace como 6 meses, el año pasado, me llegó una encuesta de satisfacción de Net Promoter Score de Enel. ¿Qué tanto recomendaría usted nuestro servicio? Por favor, dígame si alguien conoce algún otro proveedor de servicios eléctricos en Las Condes que me pueda prestar. O sea, no, lo recomiende o no, se aplica aquella famosa máxima de que un monopolio no tiene clientes, solo tiene rehenes. Entonces, ¿me recomendaría usted a Enel? Como si tuviera alternativas, ¿no? Claro. Entonces, nada, eso, cualitativo, cuantitativo y cuidado con las modas. Cierto. Sí, el NPS como de alguna manera ha ido
pasando de moda, tal como mencionas tú, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, otra pregunta que hacía esto también, Francisco, era el tema de la flexibilidad, ¿no es cierto? Cómo adaptarse a escenarios complejos. Ahí sí que abro la discusión porque creo que es un tema demasiado amplio y abierto, digamos, a experiencias. Entonces, Así- Yo Carolina, tú, personalmente tuve un cambio de escenario. Perdón, Carolina, tú habías levantado la mano. Pero termina la idea para que se termine la pregunta de perdón, de Francisco. Yo Ah, ahí ok. respeto los tiempos. Gracias, Jorge. Bueno, bueno, yo la única experiencia que he tenido así con escenarios complejos, cambiantes, pero radicalmente, fue, nosotros éramos representantes de una empresa francesa que era líder en el mundo de la inteligencia de negocios hace 20 años atrás. Y nos había ido muy bien en Chile, ¿eh? Me acordé por lo de Enel que mencionaste. Y todos nuestros clientes, es que se lo que es vender el producto top del mundo aquí en Chile, nos fue súper bien. Y un día leyendo el diario aparece que SAP había comprado esta empresa y se nos acabó el negocio de un día para otro leyendo las noticias del diario. Ese fue un escenario, un cambio de escenario, sí, pero radical. Afortunadamente, habíamos ya desarrollado el mundo de los servicios, entonces, si bien no podíamos seguir vendiendo este producto que era el software, pudimos seguir con los servicios y pudimos adaptarnos rápidamente, pero la verdad, yo creo que eso fue un tema más de suerte nuestra que de estrategia o genialidad directiva, porque si no hubiéramos tenido el área de servicios ya desarrollada, creo que no nos habríamos parado de un golpe como ese. ¿Mm? Ahora, efectivamente, hay cosas como la pandemia, ¿no es cierto?, que genera muchas oportunidades, eh, pero yo creo que ahí la única como aporte que podría hacer en cuanto a la flexibilidad es el ser livianos, ¿no? O sea, nosotros como empresa siempre hemos estado poco atados a- y estamos siempre abiertos a nuevas oportunidades. De hecho, si bien ya tenemos una cartera de clientes consolidada, siempre estamos buscando cosas nuevas. Ahora, espero que no tengamos un cambio de escenario tan grande como el COVID, ¿no es cierto?, de nuevo, pero no tengo más experiencia en ese punto, Francisco. No sé si alguien más del grupo aquí lo puede aportar algo ahí. Yo tengo algo que puedo aportar, pero quiero después de Carolina que estaba ahí por comentar algo. ¿Sí? Ok. Bueno, yo en realidad no tengo mucha experiencia en empresa de servicios. Tuve más de 24 años en empresa de consumo masivo y retail, pero en los últimos 4 años estoy en servicio y me he llevado varios chascarros, ¿no? Entonces, uno de ellos es un poco lo que hablaba antes. Ay, se me fue la carita, el nombre. ¿Mm? Eh, es José Antonio, el tema de las estrategias de ventas. En general, las estrategias de ventas, las estrategias de marketing van de la mano, ¿ya? En las empresas de servicios, van muy de la manito una con otra. Y pasa mucho que dependiendo del nivel de madurez o el nivel de, ¿cómo se dice?, de crecimiento que desean tener las empresas, muchas se quedan, porque hay tres tipos de entradas de ventas, ¿no? La venta que viene por la recomendación, que es cuando uno generalmente parte y en el fondo uno va creando una base de clientes que ya tenía o clientes referidos, etcétera. Pero el crecimiento que hay ahí es súper estancado porque depende mucho de lo que tú vas viendo y de repente te queda en los 2 millones de dólares anuales, pero nada. Pero para poder seguir creciendo tienes que tener otro tipo de entrada, que es el marketing inbound y el marketing digital. Claro. Y no muchas empresas o pymes o medianas empresas se atreven a hacerlo, se quedan muy cómodas con la primera parte, ¿ya? Y después viene una tercera parte, que es la prospección, estrategia de prospección, que ya es, ahora hay muchas empresas prospectoras que te pueden ayudar y que es mucho más trabajosa, la probabilidad de ese reventa un poquito menos, pero se te extiende mucho más el volumen que tú puedes abarcar, ¿ya? Mm. Pero me ha pasado en las dos experiencias que he tenido que la gente, en general las empresas
se quedan súper cómodas en la primera parte y no avanzan ninguna, ni la segunda ni la tercera. Entonces, en el fondo, quizás hay que analizar eso, como en qué momento los presionamos o los dejamos ahí tranquilitos, tal cual como están. ¿Ah? Pero es el tema. ¿Ya? Y yo agradezco muchísimo tus opiniones porque te juro que me iluminó la ampolleta en muchas cosas, solo que me está pasando mucho que las empresas piden más que nada impacto en el rol, que la propuesta de valor tenga un Claro. impacto en sus resultados, ¿ya? Y yo sé que eso es sumamente complejo, no es fácil, pero quizás esa propuesta de valor, cómo poderla reflejar en algo que los pueda, que sientan que tiene un impacto en sus utilidades o en su negocio, y eso yo creo que es un gran desafío. Yo creo, todavía no tengo la respuesta, es como una Mm. pregunta. Sí. Como que lo piden desde buena mía, ¿y esto cómo va a mejorar a mí? ¿Cuál es mi impacto? Esa es como Mira, la question mark. no, es súper buen punto, porque al final eso es lo que le interesa al que compra, ¿cierto? Pero difícil respuesta, ¿eh? Difícil respuesta. Sí. Eh, bueno, lo que he inventado, porque si he inventado es quizás un impacto en comportamiento, un impacto en, no solamente el NPS, porque el NPS te mide cómo lo hiciste, pero un impacto más en el mediano plazo, en comportamiento o en mejoras de procesos dentro de, quizás Claro. podría ayudar. El ROI es algo que hay que trabajar, yo creo que mucho más profundo, ahí, pero eso, listo, cierro la opinión. Estaba levantada Marta la mano. Súper buen punto. Hola a todos, buenas tardes. Claro. Hola. Gracias a todos y a Jorge por todos los comentarios. Bueno, yo siento que mi desafío ha sido como ir a aterrizar todo esto como a lo más simple, a lo sencillo. Yo también vengo de trabajar en multinacionales y empresas grandes que manejan datos, y ahora que he estado con emprendedoras unipersonales, el desafío ha sido al contrario, cómo hacer un buen diagnóstico, que digamos que es como el punto de esta sesión, cuando el mentí no tiene datos. Eso es lo que se me ha hecho más difícil, porque para buscar resultados rápidos he tenido, con base en las charlas que tengo con las mentoras, que la verdad es la segunda vez que lo hago, tratar de establecer estrategias para lograr unos resultados rápidos y como que enfocados más en ventas y algo como medio por la intuición y los datos que ellas creen que manejan. Claro. Y tratamos de avalar una de esa información y yo creo que facturo, yo creo que gano, yo creo que atiendo tanta cantidad de clientes y empezamos a tomar acciones sobre eso. Después constatamos con la contadora una información real que obviamente estaba distante de lo que la emprendedora pensaba, por debajo de la realidad, o sea, la realidad estaba por debajo de sus expectativas, y ahí empieza a tomar conciencia que su trabajo implica no solo el hacer, sino que en este punto de ser mentores, nuestro rol también lleva a que ellas aprendan a pensar de forma estratégica, tomando control de los datos numéricos de sus empresas, porque eso es lo que siento hoy que es el gran desafío. Si uno trabaja con empresas grandes, no veo ese problema, pero cuando es empresas tan nacientes, no por la cantidad de años, porque mi emprendedora puede llevar 6 años con su empresa, pero nunca se ha metido en las cifras Claro. y todo lo maneja así por intuición. Así que más bien mi consulta, pregunta basada en tu experiencia es como, ¿qué herramientas a este punto nos pueden servir a nosotros como mentores para irnos a lo simple y sencillo que estos emprendedores sencillos, nacientes, simples, empiecen a llevar como unos registros más formales y nuestras decisiones estén basadas en datos reales, más como por ese lado? Mira, la experiencia directa, digamos, en ese tema, ¿eh? Nosotros, quizá una paradoja, porque vendemos todavía sistemas de inteligencia de negocio, analítica, está lleno de KPI, todas estas cosas que requieren las empresas grandes. ¿Mm? Pero la verdad que una empresa pequeña, en el caso nuestro somos 12 personas, no, no necesitamos todas esas cosas. ¿Mm? No usamos lo que vendemos. ¿Mm?
sea, lo usamos en el fondo como para practicar y qué sé yo, pero la gestión propiamente tal de nuestra empresa, eh, teníamos un solo indicador, que eran, porque claro, teníamos todos resultados, balance, qué sé yo, cosas que hay que tener, digamos. Pero la verdad que lo único que nos importaba a nosotros era cuántos meses podíamos vivir sin vender. Es un indicador de muerte en el fondo, ¿ah? Pero porque es medio negativo. O sea, si yo al final del mes, ¿no es cierto?, veía que en caja, por eso hablaba del flujo de caja, pero tenía para pagar los sueldos de los próximos 6 meses, estaba feliz. Porque con eso tenía tiempo y tranquilidad para poder vender, para buscar nuevos proyectos, no agarrar cualquier cosa desesperado porque necesito plata. Y cuando ese indicador, digamos, bajaba a 4 meses, ya nos empezábamos a poner más nerviosos. Afortunadamente nunca bajó de ahí hasta el día de hoy. Eh, pero creo yo que, sobre todo para el caso de empresas pequeñas, claro, uno puede hacer estados de resultados, pero al final, y esto a lo mejor es una herejía lo que estoy diciendo, pero el estado de resultados y el balance es funny money. O sea, no es plata, no es plata en el bolsillo. Y una empresa pequeña necesita pagar sus gastos todos los meses. Y, y después ya cuando agarra un cierto volumen puede empezar a ver otras cosas, ¿no es cierto? Considerar, por ejemplo, provisiones, etcétera, porque para efectos de estado de resultados. Pero cuando uno está recién partiendo, y es un poco lo que hacemos en la casa de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es cuánta plata tengo. Es lo único, en el caso de mi visión particular, digamos, es lo único que importa es cuánta plata tengo. Todo el resto, insisto, lo que nosotros fabricamos para clientes son estados de resultados, KPI, un montón de cosas mucho más sofisticadas. Pero creo que en el caso de empresas pequeñas es y por eso mencionaba como uno de los puntos importantes el flujo de caja. ¿Mm? Eh, Yo Buenísimo. quisiera conectar la pregunta de Marta con lo que se hablaba antes de qué sucede cuando todo cambia. Y tuvimos el estallido social que nos remeció el piso a todos. Claro. Mi negocio, mis clientes que yo tenía ya para ese momento 2 años y tanto en Chile, mis clientes se apagaron uno a uno. Yo decía, y ahora viene el verano. Y en el verano la consultoría se mueve bastante menos que en otras épocas del año. Claro. Y decidí mover los cañones hacia afuera. Y lo que hice internamente, lo que hago también con los emprendedores, los clásicos, DAFO o FODA o SWOT, como lo quieran llamar, ¿Mm? la matriz DAFO, ver qué tengo, qué puedo ofrecer, a quién le puedo ofrecer. Eso lo mezclaba con lo que decía Seth Godin, que dice, no te preocupes tanto del producto mínimo viable, busca cuál es la audiencia mínima viable, a quién le puedes ofrecer tu servicio. Y lo Claro. que terminé haciendo fue moviendo los cañones hacia afuera, porque dije, bueno, si aquí el verano se paralizan las cosas, en el hemisferio norte el verano en otro momento, donde se paralizarán. Entonces, desincronizar esos, esos movimientos. Y hoy en día, a partir de eso, yo te diría 90-95% de mi facturación está fuera de Chile. Y lo que Buenísimo. hice fue un autoestudio de las cosas que uso con los emprendedores, DAFO y el Business Model Canvas, que para mí es fundamental, y le he sacado unas cuantas variaciones que las aprovecho incluso con los emprendedores, y una herramienta de los propios creadores del Canvas, se llama el Canvanizer, canvanizer.com. Se ¿Ya? los recomiendo mucho. Es muy sencillo para trabajarlo y se puede trabajar a distancia con ellos. Entonces, eso